Gracias. Listo. Listo. Ya admití a todos los que estaban en sala. Espera. Genial. Listo. Pues ya hay 40 personas, así como de pasada. Listo. Entonces, ¿quién es el primer ponente? Ahorita entro yo a presentar y le doy la palabra a los profes Ana Briced y Carlos Gilmar y luego le doy paso a la profesora Araceli, que es nuestra conferencista. Listo. Entonces, si gusta, contamos que mentalmente hasta 10 segundos y empezamos. Listo, sí señor. Listo. Listo. Entonces, cuando pasen 10 segunditos, iniciamos la transmisión. Listo. Con audio. Listo, correcto. Ok. Es que me dicen un saludo, ¿qué más, Mauricio? Hola Pedro, ¿qué tal? Hola, Pedro. Profesor Pedro. Hola, Ana Bricet, ¿cómo le va? Carlos Gilmar, ¿qué más? Listo. Ya me Ya. oculto para que empiecen a grabar. Sí, ya arrancamos. Buenos días, bienvenidos todos y todas a la conferencia inaugural del cuarto Congreso de Investigación e Innovación Educativa. Hoy nuestra conferencia de apertura estará a cargo de la profesora Araceli de Tesanos, ampliamente conocida en el terreno de la academia, la investigación, la educación, no solo acá en Colombia, sino en toda América Latina y el resto del mundo, por todo su recorrido. La profesora Araceli es doctora de la Universidad de París, maestría de la Universidad Iberoamericana en Investigación Educativa y tiene una especialización en Pedagogía y Estudios Ibéricos e Iberoamericanos y sus producciones han sido insumo de trabajo, de reflexión y aporte esencial durante buen tiempo en los espacios de formación de maestros y en los espacios de formación académica. Sobre todo un libro que tiene que ver con el tema que va a exponernos ella hoy. Un libro de hace ya algún tiempo, el de una etnografía de la etnografía, que como reitero, ha sido clave para el trabajo de muchos. Doy paso entonces al coordinador de la maestría en educación de la Universidad Distrital, Carlos Gilmar Díaz, y a la coordinadora de la licenciatura en educación infantil, la profesora Ana Bricet Ramírez. Profesor Carlos Gilmar. Profesor Mauricio, muchísimas gracias. Buenos días a todos. A nombre del Consejo Curricular de la Maestría en Educación, reciban por favor nuestro saludo. Hoy es un día destacado para la Facultad de Ciencias y Educación, para la Maestría en Educación y, por supuesto, para la Licenciatura en Pedagogía Infantil por varias razones. En primer lugar, nos acompaña la profesora Araceli de Tesanos, con quien nos une no solo el interés por los asuntos relacionados con la formación de profesores, también una ya larga historia que como Universidad Distrital compartimos. Profesora Araceli, bienvenida a esta su casa, la Universidad Distrital, la Facultad de Ciencias de Educación, la Maestría en Educación y la Licenciatura en Pedagogía Infantil. Gracias por la gentileza de aceptar nuestra invitación y trabajar con nosotros. Decimos que este es un día destacado también porque es nuestro cuarto Congreso de Investigación
e innovación en educación. Este esfuerzo que comenzamos por allá en el 2015, hoy llega a su cuarta versión, precisamente con una discusión que consideramos relevante: horizontes de investigación y experiencia pedagógica de maestros y agentes educativos, prácticas, narrativas y diversidades. Al igual que en la versión que se llevó a cabo en el 2019, que trabajó sobre los desafíos contemporáneos en los procesos educativos y en la reflexión pedagógica, en esta ocasión nos impulsa la pregunta por las prácticas pedagógicas y por las narrativas que construimos alrededor de ellas. Entonces, creo que vamos a tener una jornada bastante rica en discusiones y en preguntas. A todos aquellos que contribuirán a las discusiones, les damos la bienvenida. A todos los que han posibilitado este espacio, también va nuestro agradecimiento. Profesor Mauricio, por la gentileza y por el trabajo y por el esfuerzo, gracias. No querría dejar de decir, antes de darle paso al profesor Mauricio, a quien también le expresamos nuevamente nuestro agradecimiento, que también hoy es un día especial, ya que esta versión de este cuarto Congreso de Investigación e Innovación en Educación ha contado con la decidida colaboración de los colegas de la Licenciatura en Pedagogía Infantil, lo cual evidencia que estos puentes de afecto que nos unen están más vivos que nunca. Reitero nuestro agradecimiento y deseamos en estos 3 días de trabajo unas jornadas académicas ricas en preguntas y que nos permitan continuar con nuestras búsquedas. Muchas gracias y profesor Mauricio, tiene la palabra. Profesora Ana Briset. Gracias, Mauricio. Gracias, Carlos Gilmar. Reciban todos y todas un fraterno saludo desde la licenciatura en Educación Infantil y Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Profesora Araceli de Tesanos, la licenciatura la saluda y la recibe con especial interés para poder escuchar todos estos diálogos de saberes que hoy, desde sus voces y desde su experticia y desde su saber, inaugura para pensar este espacio de este congreso, el cual asume un compromiso para pensarnos desde los horizontes de la investigación y la experiencia pedagógica de maestras y de maestros y de los diferentes agentes educativos, específicamente para reflexionar en torno a las prácticas, a las narrativas y a las diversidades que nos constituyen en nuestro quehacer. La licenciatura en Educación Infantil asume este compromiso con la formación de los educadores y nuestras pedagogas y pedagogos reflexivos en contexto. Por eso hoy, en el marco de este cuarto Congreso de Investigación e Innovación en Educación, hacemos también la apertura formal de la Cátedra de Infancias y Pedagogía. Y para ello, entonces, posicionamos este espacio de reflexión alrededor no solamente de la infancia, de la formación de maestros, sino desde nuestro rol como educadores y como formadores de formadores. Así que abrimos esta cátedra el día de hoy y será una cátedra itinerante. Así que estaremos muy atentos a reconocer sus saberes, sus experiencias y bueno, que sea este el espacio para podernos pensar en relación con la investigación, con la innovación. Bienvenidos al espacio. Muchas gracias, profesora Ana Briset, profesor Carlos Gilmar. Y quedamos entonces en manos de la profesora Araceli para escucharla y nutrirnos de su intervención. Muchas gracias, profesora Araceli, y reitero el agradecimiento y la bienvenida. Buenos días a todos. Yo primero que nada tengo que dar las gracias porque siempre que puedo, o sea, mi historia con Colombia es larga ya a esta altura, muy larga. Yo llegué a Bogotá cuando mi hija tenía menos de 2 años y hoy día tiene 47, así que imagínense la historia que llevamos juntos, aunque ustedes no sepan. Y nunca se ha cortado, nunca ha pasado nada, la historia siempre ha estado ahí y hemos estado siempre juntos, en las buenas y en las no tan buenas. Entonces, para mí ha sido muy interesante esta invitación, que agradezco infinitamente, de la universidad,
una universidad con la cual yo tengo viejos vínculos, porque incluso me tocó ir a verla con tareas del ICFES, así que imagínense los tiempos que hace que yo andaba en estas cosas. Entonces, pero sobre todo me interesó la invitación porque me permite volver a conversar ya no de pedagogía, historia de la pedagogía, formación de maestros, sino de un quehacer que para mí siempre ha sido muy importante, que es el de la investigación. Y en particular de la historia, que parece que fue bastante más breve de lo que yo pensaba en Colombia, de la investigación etnográfica. Y esta historia de las narrativas también, de las cuales vamos a conversar más adelante. Para aquellos que son más jóvenes, y veo que entre la cantidad de gente que hay hoy, me impresiona, el trabajo de investigación etnográfica no siempre ha estado y ha sido parte de su formación. La investigación etnográfica en la escuela, específicamente, se inicia en Colombia con los trabajos que nosotros realizamos en el SIUP, en el Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica, con el famoso cuento de escuela y comunidad, y después a la búsqueda de un aspecto que encontramos relevante del texto del trabajo de escuela y comunidad, que nosotros llamamos las maneras de dictar clase, y la pregunta era por el origen de esas maneras de dictar clase, y nos fuimos a hacer un estudio etnográfico en una escuela normal, que terminó en un texto que se llama Maestros Artesanos Intelectuales, que publicó la Pedagógica también. Entonces, pero esa historia, y además es bien importante poner aquí sobre la mesa los trabajos que también realizó Rodrigo Parra, que son también trabajos etnográficos sobre la escuela, los maestros y las comunidades que la rodean. Ese trabajo etnográfico produjo un conjunto de documentos y de conversaciones bastante relevante, porque puso arriba de la mesa un tema que no siempre se tocaba en las discusiones y los argumentos sobre la investigación educativa, pedagógica y didáctica, que son las relaciones entre investigación y epistemología. Porque en general, en las tradiciones de la forma en que se forman los investigadores y se forma incluso a los profesionales de sistema, el aprendizaje de la investigación estaba centrado en los cursos de metodología de la investigación, que mi viejo amigo y colega Renan Silva le tenía un nombre bastante exótico al tema, pero que yo comparto, que llamaba los cursos de metodología espuria, porque en general estaban dictados por gente que no hacía investigación, y que se ceñían a los modelos más tradicionales, por llamarlos de alguna manera, unos modelos que eran que disque positivistas, cosa que tampoco estoy de acuerdo con que fueran positivistas, pero que era también unos temas más bien de orden, trabajos de orden cuantitativo y no cualitativo. La investigación etnográfica, es decir, la investigación aparece en la escuela con apareció como en los años 50, con un trabajo famoso que se llama Pigmalión en la escuela, que es de los años 50, pero tuvo su auge cuando en los Estados Unidos se dieron cuenta que con toda la plata que invertían en el sistema educativo a fines de los años 60 e inicios y mediados de los 70, les había servido para tres cosas: para nada, para nada y para nada. Entonces empezaron a trabajar los antropólogos, empezaron a indagar de una manera diferente, con una mirada quizás mucho más cercana, que cuáles eran los acontecimientos que marcaban la violencia dentro de las escuelas secundarias, los temas de no integración, etc. Son temas muy pertinentes para el mundo norteamericano. En el caso nuestro, las tareas fundamentales se iniciaron en México, en el Centro de Investigaciones del Instituto Politécnico Nacional, el CIMBESTAF, donde Elsie Rockwell armó un primer grupo de gente a la quien formó en esta escuela cuando ella venía de hacer su doctorado. Entonces,
grupo de Rockwell es muy importante porque hay que reconocerlo. Son los únicos que nunca se salieron de donde empezaron. Es decir, siguen haciendo trabajo etnográfico. Nosotros tuvimos un vínculo muy estrecho con el grupo de Rockwell, incluso estuvimos en seminarios en México, y allí comenzó esta discusión que a mí siempre me parece más que relevante, más hoy que nunca, que es cuáles son las posiciones epistemológicas que están detrás de una investigación etnográfica y del trabajo etnográfico. Porque puede haber diversas, pero el tema está que cómo había en ese momento, ¿se acuerdan? En los años 80, una discusión entre si lo cuantitativo y lo cualitativo, y qué tenía más validez, qué no tenía, que dónde se podía generalizar, no se podía generalizar. Y todo esto fue lo que trajo la discusión epistemológica. La discusión epistemológica es en qué medida, ¿sí? Y desde dónde se parte en los procesos de construcción de conocimiento. Es decir, y esto siempre desde el punto de vista teórico, cómo se explica y cómo se interpreta la relación sujeto-objeto y quién media y cómo se media, cuáles son las mediaciones de esa relación, están en la base de todo proceso de construcción de conocimiento disciplinario, que es el fin último del trabajo de investigación, propiamente tal. Entonces, esas discusiones llevaron a que desde el mundo etnográfico nosotros teníamos, o sea, quebramos la discusión sobre el proceso de generalización, que es un concepto que está muy ligado a toda la discusión que viene de la tradición positivista, donde la relación sujeto-objeto está mediada por el método de investigación, por el método científico, específicamente. Entonces, ellos tienen una postura que les permite unos procesos de generalización, y yo respeto infinitamente el trabajo que se hace de investigación, porque la investigación etnográfica también se puede hacer desde allí, ¿sí? Cuando se tiene claridad sobre cuál es la lógica con que se opera en un proceso de investigación cuya postura epistemológica de base es el positivismo. En el caso nuestro, tenemos dos vertientes, conflictúan bastante la situación, sobre todo hoy en día. Uno es el tema de la fenomenología y el otro es el tema de la dialéctica. Y la fenomenología la vamos a dejar un momento de lado hasta que nos conversemos sobre las narrativas. La dialéctica parte de un principio bien distinto del positivismo, o sea, la relación, ¿sí?, entre sujeto y objeto está mediada por el principio de contradicción. Y parte de un hecho que es muy importante, eso lo dice Adorno en la dialéctica negativa, ¿sí?, que desde la particularidad, la particularidad es una expresión de la totalidad general. Es decir, eso particular tiene elementos que comparte con la totalidad general y otros que no, pero que sí permite comprender e interpretar esa totalidad. Es muy interesante cuando uno mira, ya no desde la etnografía, sino del trabajo histórico, el trabajo de Ginsburg, de Carlo Ginzburg, porque en realidad él hace historia desde el mismo principio. La microhistoria de Ginzburg es exactamente lo mismo. Él da cuenta de una historia de la Inquisición en El queso y los gusanos, de un molinero que leía libros sagrados y los interpretaba de su mejor gusto, ¿sí?, para poder desde esa historia particular dar cuenta de la historia general de la Inquisición en los inicios de la Edad Moderna. Entonces, el tema está en que la etnografía que nosotros practicamos se funda sobre ese principio dialéctico. Es decir, nosotros partimos de un hecho fundamental y es que no hay etnografía sin trabajo de terreno. Y el trabajo de terreno, y esto es algo pertinente para lo que voy a decir después,
no se puede hacer en el mismo lugar donde uno trabaja, porque se pierde totalmente el distanciamiento imprescindible, ¿sí?, de los registros de observación y de las entrevistas. Entonces, ese es un primer tema. Exige además una cierta permanencia en el lugar de terreno donde se trabaja. Lo cual, por supuesto, tiene costos, y quizás esos costos son los que impiden que hoy en día las agencias financiadoras de investigación, sean estatales o privadas, no estén dispuestas a invertir en un trabajo etnográfico que por la permanencia de los investigadores en el lugar de trabajo resulta bastante costoso. Entonces, el trabajo en terreno es fundamental porque es desde allí, desde la recogida de los datos fundamentales y de la información que se recoge en el trabajo en terreno, desde donde se puede proceder y procesar, ¿sí?, a construir nuevas categorías que aporten a la construcción de un aparato disciplinario determinado. Puede ser la pedagogía, puede ser la didáctica, puede ser la sociología de la educación, o sea, la economía de la educación, depende de dónde estén parados los investigadores que realizan ese trabajo. Porque el proceso de construcción de las categorías parte desde un trabajo en la realidad misma, ¿sí?, que va a ser absolutamente abstracto, como dice el maestro Hegel, ¿sí?, una descripción que permite construir la forma del objeto de estudio, ¿sí?, que se va a romper a través del trabajo de interpretación, que es el que permite el proceso de conceptualización. Es decir, no hay proceso de conceptualización en la etnografía sin trabajo en la realidad. Es decir, sin que se recoja realmente la información y los datos, como se dice normalmente, de lo que se va a estudiar. Pero más aún, la etnografía y los trabajos etnográficos no parten de un objeto de estudio definido, a diferencia de las modalidades de positivistas de investigación, o sea, cuando aparece el positivismo como sustractum epistemológico, sino que nosotros construimos el fin último de un trabajo etnográfico, es la construcción del objeto de estudio. Y eso a veces da mucho trabajo de que se entienda. Porque nosotros primero no usamos en general marcos teóricos en el sentido tradicional, porque nosotros no usamos constructos teóricos. Nosotros partimos en lo posible con una absoluta limpieza respecto de lo que nos vamos a encontrar, para tratar de que los registros de observación y entrevistas sean lo más naturales posibles y los menos sesgados posibles. Por supuesto, nada es perfecto, así que algún sesgo siempre van a tener en la práctica. Entonces, ese es el trabajo que nosotros hicimos, tanto para el texto de Escuela y Comunidad como para el de los maestros artesanos intelectuales. Porque el mundo de la teoría aparece en el momento de la interpretación. Es decir, cuando nosotros tenemos ya la descripción del objeto, ese objeto se rompe y empieza la discusión entre la racionalidad de la realidad, que es ese objeto que se construyó a partir de los registros de observación, y la racionalidad teórica. Es en la contradicción entre esos dos mundos donde van a surgir las nuevas categorías que van a aportar a la construcción de las disciplinas, del conocimiento disciplinario. Eso es el trabajo etnográfico. Pero ese trabajo etnográfico ha sufrido unos embates complejos, por decirlo más suavemente. Ya en las épocas en que nosotros andábamos por ahí, andaba el cuento de la investigación-acción, por una parte. Porque decían que la etnografía era investigación-acción, lo cual es un disparate grande como una casa. ¿Sí? Porque la investigación es investigación y la acción es acción. Entonces, respecto a la investigación-acción, yo quiero decir que yo aprendí
con mis estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que ellos tenían bien claro qué era la acción y qué era la investigación. El tema es que la acción para ellos eran los procesos de intervención que hacían en la comunidad. Y ellos daban cuenta de esos procesos de intervención a través de sus informes, donde el énfasis estaba puesto en los procesos y procedimientos de la intervención. Es decir, qué de las acciones que se habían realizado habían dado resultados, no habían dado resultados, habían producido transformaciones, no habían producido transformaciones. Porque todo proceso de intervención lleva a la transformación. En cambio, el proceso de investigación lleva a la producción de conocimiento científico, específico, dentro de disciplinas específicas, que son las que tenemos, porque también las disciplinas se pueden romper y generar otras, pero son las que tenemos por ahora, y el proceso de rompimiento se producirá de ruptura, perdón, mi castellano está pésimo. ¿Sí? Entonces, ese es un tema que produce mucho ruido. La investigación-acción, hoy en día, en Estados Unidos, hace ya bastante tiempo, con los trabajos de Hollingworth, es lo que se hace en el mundo educativo para generar procesos de transformación en las aulas de clase y en las instituciones educativas en Estados Unidos. Eso es una parte de la historia. Esa parte de la historia de la investigación-acción se conecta con la historia del maestro como investigador en Colombia. Esa historia del maestro como investigador, yo la viví en persona porque Eloísa Vasco y yo fuimos súper compinches y amigas, ¿sí? Con nuestras discusiones, por supuesto, donde ella quedó muy entusiasmada y muy fascinada y promovió todo el trabajo que se había hecho en Inglaterra, de Stenhouse y compañía, y sus discípulos, sus estudiantes, ¿sí? Porque Stenhouse se murió muy joven, para que sepan, se murió en un accidente de auto. Entonces, la gente que lo siguió, como Carr y todos los demás, o sea, incentivaron esta idea del maestro que investiga en el aula. Pero uno tendría que leer con mucho cuidado, y esas eran parte de las discusiones con Eloísa, los trabajos de Stenhouse sobre el tema. ¿Cuándo Stenhouse, y ojalá que los trabajos iniciales de Stenhouse sobre el tema, que es muy fácil, son muy fáciles de encontrar en el Google porque hay un repositorio de trabajos de Stenhouse en la fundación Stenhouse. Entonces, estos trabajos muestran que lo que está tratando de gatillar Stenhouse con esta idea es que el maestro se haga cargo de su propio quehacer y no solamente de pasar un currículum. Entonces, tenemos por un lado la investigación-acción, que cumple los mismos requisitos que las del maestro investigador, en el sentido de que lo que buscan es la transmisión, la transformación del espacio de la escuela y del entorno del espacio de la escuela, es decir, la relación con los padres, la relación con los aparatos administrativos, etc. Entonces, ese es un trabajo muy valioso, pero que yo pongo entre signos de interrogación si puedo llamar investigación. Y ahí entran, así de pasadita, el tema de las narrativas. El tema de las narrativas se funda en un trabajo que tengo aquí delante mío, de Jean Clandini y Michael Connolly, que se publica en 1990 en Educational Researcher. Y leyendo el trabajo, que lo leí hace muchos años y ahora volvimos otra vez en razón de esta charla, uno se encuentra cosas como raras. Frases como esta que a mí me dejaron muy complicadas, que dice que el hombre reclama por el uso de la narrativa,
el principal reclamo, por el uso de las narrativas en la investigación educativa es que los humanos son organismos que cuentan historias. Entonces uno dice, a ver, porque esa frase no tiene ninguna cita que la justifique. Y eso me empieza a complicar, porque yo, por otro lado, cuando me meto en los textos de la gente que trabaja en cuestiones literarias, dice que por narrativa se significa todo aquel trabajo literario donde que se distingue por dos características: la presencia de una historia y un storyteller, que en castellano suena maravilloso porque es un cuentacuentos, ¿sí? Y hace una distinción que es fundamental. Dice, un drama es una historia sin un cuentacuentos. Y la lírica, como el drama, es una presentación directa en la cual es un actor único. El poeta canta, habla, se escucha y se deja escuchar. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando de narrativas cuando las aplicamos arbitrariamente y muchas veces sin conocer los fundamentos? Yo voy a agregar otro tema que me pareció muy fascinante, es que en este mismo texto de Clandini y Connolly, lo que ellos indican como los procesos de la investigación narrativa son los mismos principios de la investigación etnográfica en la escuela. Por supuesto, en la cita nunca aparece esa referencia, pero si uno mira cuáles son los procedimientos para ingresar en el lugar, cómo se empieza la historia, cómo se toman las notas, cómo se lleva un diario, cómo se hacen las entrevistas. Entonces uno se pregunta, ¿y qué pasó? Y lo interesante es que cuando entran en la discusión, ¿sí?, sobre si eso es generalizable o no generalizable, dice que todavía falta mucho tiempo para poder decir cómo se hace, y eso está en proceso de desarrollo. ¿Por qué pasa eso? Y es mi hipótesis. Es que en el dominio norteamericano la epistemología no está, porque no pertenece a su tradición. Es decir, el tema de la teoría, de las distintas explicaciones e interpretaciones del proceso de conocimiento en términos filosóficos, no forma parte del acervo cultural de un investigador en los Estados Unidos. Para nosotros es una parte esencial de la formación de un investigador, el tener un mejor que buen curso de epistemología. El otro tema que es complejo es que tampoco ni Clandini ni Connolly, ni muchos de sus seguidores, leyeron los trabajos de un personaje que es, para nosotros como etnógrafos, nos resulta fundamental, que son los trabajos de Mijaíl Bakhtin sobre los géneros discursivos. Bakhtin es el único lingüista y filósofo del lenguaje que habla del discurso, más que del discurso, habla de los enunciados, o sea, se ocupa de la oralidad del lenguaje. No se ocupa de las oraciones, que es lo que hace el lingüista, los herederos de Saussure, para ponerlos en algún lugar, o de Jacobson, ¿ya? Sino que él habla de los enunciados. Y los enunciados son orales. Esos enunciados orales, que él llama géneros discursivos primarios,
son los que nosotros, como etnógrafos, registramos en nuestro trabajo de terreno. Es decir, que y cuando nosotros registramos esos enunciados, ¿sí?, que son los géneros discursivos primarios, vuelvo a insistir, ¿ya? Porque y se llaman primarios porque es lo primero que sale del ser humano, ¿sí? No vamos a ver si es una frase o no, sino que es el modo de expresión natural y de interlocución con el otro que usa el ser humano. Entonces, por eso que nosotros somos unos grandes, la gente que hace etnografía, tenemos una gran preocupación por la minucia de nuestros registros. Por eso que no se nos puede perder ni un E, ni un A, ni un y porque además Bakhtin es el primero que habla de los tonos en este trabajo. Los tonos de los enunciados que marcan la posibilidad de ampliar que la escucha del otro sea más clara o no, porque depende cómo el otro entienda esos tonos. Entonces, cuando ustedes ven nuestros registros etnográficos, que ponemos entre paréntesis aquello que es subjetivo nuestro, que lo que a nosotros nos parece, ¿sí? Cuando el maestro habla y ponemos entre paréntesis tono de regaño, eso nos pareció a nosotros, pero no podemos decir que sea directamente así, porque los tonos del lenguaje son algo que el otro, de los enunciados, son algo que el otro escucha, y él tiene su propio registro de tonos. Y esos registros de tonos, conjuntamente con los enunciados, muchas veces hacen eco del pasado, porque nosotros utilizamos en nuestros enunciados una cantidad de expresiones que las hemos incorporado a nuestro lenguaje hablado, a nuestra oralidad, ¿sí?, muchas veces sin ser muy conscientes de ello. Entonces, la ausencia de Bakhtin en los argumentos sobre las narrativas produce serias confusiones. Eso por un lado. El otro tema que a mí me parece importante de tener en cuenta es ¿para qué se trabaja con las narrativas? El problema de las narrativas o el tema de las narrativas está muy influenciado por lo que se llama en jerga académica la filosofía de la posmodernidad. O sea, los franceses, Lyotard, Derrida, Barthes, etc. Entonces, estos personajes tienen un problema con su propia tradición, que es Descartes y el discurso de la razón. Entonces ponen arriba de la mesa, y Foucault es un experto en esta historia, ponen arriba de la mesa el tema de las subjetividades. Y las narrativas lo que tratan de hacer es recuperar las subjetividades de los maestros. Pero el tema fundamental es que esas subjetividades de los maestros no las trabajan los maestros, las trabajan los investigadores. Y cuando eso sucede, se está interviniendo de manera bastante poco ética en la individualidad de los sujetos. Es decir, el que nosotros le estemos pidiendo a los maestros que cuenten su historia como maestros, de cómo se sienten, cómo viven la relación con los alumnos, la relación con los padres, etcétera, etcétera, porque muchas de las narrativas que yo he leído tienen que ver con eso, ¿sí? Eso abre, ¿sí?, una suerte de caja de Pandora que tiene que ver con historias muy personales que el investigador interviene.
Y a mí no me interesa que el investigador que interviene se llame maestro, porque interviene de todas maneras en la subjetividad del otro. Y eso puede llevar a procesos de dominación súper complejos. Y más aún, puede evitar con esta historia de que yo saco hacia afuera todo lo que pienso, ¿sí? Que el maestro haga una tarea que es fundamental, que es entender la distinción entre objetivar y objetivarse. Si esa relación no está clara, lo que se produce es un proceso de alienación, y no lo digo yo, sino el tío Carlitos, en los manuscritos del 44. Entonces, ese proceso de objetivarse que el maestro necesita imprescindiblemente para entender él, no los otros, él como sujeto, quién es, no es necesario que exista un investigador para que se produzca. Así el investigador sea el maestro que tiene en la puerta de al lado. Eso es un proceso personal. Entonces, cuando nosotros nos preocupamos de las narrativas, y decimos, no, las narrativas, no, mis dos preguntas fundamentales son, ¿desde dónde se analizan esas narrativas? Porque de acuerdo a los textos clásicos, como el de Clandini y Connelly, ellos no tienen, y todavía no hay, por lo que yo he visto de los trabajos, no han podido resolver ese tema desde dónde se analiza. Por ahí leí, no hace mucho, un trabajo que decía que no, es que la hermenéutica, momentito, porque cuando uno habla de hermenéutica, tiene que tener claro también que respecto a la hermenéutica, nosotros tenemos dos posiciones. Una posición, Heidegger mediante, que dice que la hermenéutica es un proceso ontológico, es decir, que todo ser humano es un hermeneuta, porque es de su ser, ¿sí? Ontológico. Y la gente de Frankfurt, para quien la hermenéutica es una herramienta poderosa de análisis e interpretación. Entonces, yo que soy más frankfurtiana que heideggeriana, he usado el análisis hermenéutico para analizar mis registros de observación y de entrevistas. Ese es un tema fundamental. Otra parte que no es menor y que tiene que ver con esto de las subjetividades, es que en el trabajo etnográfico, y eso estos señores nunca lo mencionan, nosotros nunca entregamos un informe. Primero que nada, nunca transcribimos una entrevista, o publicamos una entrevista, o un registro de observación, sin que el sujeto o la sujeta que fue observado o que fue entrevistado la revise. Y aquello que borren, se borra para siempre, no existió nunca. Y no se va a usar jamás en un informe de investigación. Porque hay un principio ético fundamental en el camino y entre medio. ¿Sí? En cambio, yo he visto trabajos sobre subjetividad, sobre narrativos, donde se explicitan los nombres de las personas que están ahí. Entonces, eso también es una transgresión a su subjetividad. Y el tema aquí fundamental es la ética que todo investigador tiene que tener. Y para mí eso es un intransable, ¿sí? Entonces, el problema que a mí me preocupa es en qué medida las narrativas están interviniendo de manera brutal a través del develamiento de las subjetividades de los maestros
en el manejo que hace los sistemas educativos de los docentes. Y a mí ese tema me resulta bastante complicado. Entonces, y para ir terminando, voy a decir dos cosas para que nos entendamos bien. Y este es un cuento que me contó Juan Felipe Garcés que me pareció absolutamente fascinante. Porque se me había olvidado, porque yo lo leí por otros lados, pero no importa. O sea, lo importante es que él me lo trajo a la cabeza y a mí me pareció genial. Ustedes tienen que saber, y es muy importante que lo sepan, que durante la Inquisición, lo primero que se le hacía hacer a los que pillaban la Inquisición, a los que agarraban presos la Inquisición, era que escribieran su autobiografía. Es decir, indagar sobre su subjetividad. Y uno de los personajes a quien le hicieron escribir varias autobiografías fue a Teresa de Ávila. En esta conversación con Juan Felipe Garcés, yo recordé que en el texto de Ginsburg, del queso y los gusanos, a Menocchio, que era un molinero del Friuli, también le hacen escribir su autobiografía. Entonces, no es por querer asociar arbitrariamente, pero si yo le hago escribir a los maestros su biografía, su autobiografía, ¿cuánto de Inquisición estamos poniendo en juego? Eso sería todo. Mauricio. Muchas gracias, profe Araceli, muchas gracias. Indudablemente es una reflexión poderosa la que tenemos ahí, la que nos ha planteado la profe Araceli, frente a ese lugar del etnógrafo, frente a ese lugar del maestro, frente a la mirada de las narrativas y esa permanente necesidad de la vigilancia sobre el lugar ético del investigador. Ahí tenemos un terreno bastante amplio. Muchas gracias, profe Araceli. ¿Puedo agregar algo más? Porque Sí, claro. me quedó dando vueltas algunas cosas en la cabeza. A mí me preocupa, y lo he dicho en muchos lados, o sea, que no perdamos de vista qué es ser maestro. Es decir, porque con esta historia del maestro investigador, a veces yo tengo la hipótesis, o sea, me gustaría poder indagar, pero ya a esta altura de mi vida, con los 79 años que acabo de cumplir, va a ser un poco difícil. Esta idea, esta imagen del maestro investigador, esta presencia permanente del discurso del maestro investigador en el sistema educativo colombiano, que no existe en otros lados, para que sepan, porque es muy importante que lo sepan, por lo menos en América Latina. ¿Cuánto le está quitando de su propia identidad? Y le está haciendo perder un territorio que le es propio, que es el territorio de la enseñanza. Y entonces a mí me preocupa mucho esta especie de discurso permanente, que de tan permanente se ha transformado en un discurso ideológico sobre el maestro investigador. Y eso no le quita ni le pone al hecho de que el maestro no pueda transformar su propia práctica. Son dos vainas distintas. Porque la transformación de su propia práctica está adentro de su sala de clase y de las preguntas que él se hace sobre lo que hace todos los días.
Entonces, el tema está, y para poder resolver esas preguntas, infinitas veces tiene que recurrir a mamotretos teóricos para ver cómo esos mamotretos teóricos tienen que ver con lo que pasa en su sala de clase o no tiene que ver con lo que pasa en su sala de clase. Y si no están los textos teóricos, va a tener que inventarse un modo de hacer que no están los textos teóricos ni nada, porque tiene que resolver que Juanito, Pedro, Ana, Felipe y José no aprenden la tabla de multiplicar. Punto. Simplemente eso. O los maestros de primera infancia, que Juanito, Ana, Pedro, José y Felipe, ¿sí?, tienen serias dificultades para mantener el equilibrio. Entonces, esos son los temas que no lo resuelve ninguna narrativa y que no lo resuelve un maestro investigador, sino un maestro comprometido con su propio oficio de maestro, que es enseñar. Eso para mí es muy serio, porque estamos abriendo un espacio de discursos que le están colgando al maestro una cantidad de adjetivos y se pierde lo esencial. Eso quería agregar, se me había olvidado. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Va a haber preguntas, profe. supongo. Muchas gracias, profe Araceli. Y esa complementación también clave porque nos pone en el lugar de reflexionar esa tensión entre el investigador y el maestro, así el investigador sea maestro. Y el hecho de que solo el maestro es el que puede transformar su práctica. Y eso nos recuerda también lo que planteaba Chon en el libro de la formación de profesionales reflexivos. Porque para ser reflexivo necesita es pensar sobre su práctica, no necesariamente hacer una elucubración teórica a través de un proceso de investigación para dar cuenta de. Ese es un terreno de discusión muy interesante, profe Araceli. Muchas gracias. Ha sido invaluable su aporte, como de costumbre. Qué maravilla, es un placer escucharla. Acá desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la maestría en educación, la licenciatura en educación infantil y la cátedra de infancias y pedagogías. Estamos muy agradecidos de los aportes que nos ha hecho. Y sí, ¿hay alguna pregunta? Pueden ponerla en el chat para el desarrollo de conversación. Profesor Carlos Gilmar, profesora Ana Brisset, si desean hacer alguna intervención. Pregunta Nelson Olivares. No se puede hacer trabajo de campo en el mismo lugar en el que se trabaja. Yo sabía que... No se puede. Porque la etnografía implica un proceso de distanciamiento entre el investigador y el caso que va a estudiar. Es decir, y en el contexto donde se da. Es decir, si yo voy a hacer una investigación sobre, porque dije, a ver, ¿qué pasó aquí? O sea, pero estoy hablando de investigación, ¿sí? A mí me importa saber qué pasa con la enseñanza de las ciencias en la escuela primaria. Yo no voy a ir a indagar en mi propia escuela sobre cómo mis colegas trabajan, sino que voy a indagar en distintos lugares que van a ser mis casos de investigación, porque no
aquí hay otro tema que es bien importante, que tiene que ver en términos de la investigación etnográfica, porque hay una preposición terriblemente mal traducida, que en inglés se llama case study, que son estudio y casos. Pero la preposición con la que se traduce al castellano es mala porque es estudio de casos. No. Es estudio en casos, porque uno va a meterse al caso. Entonces, uno no puede hacer una indagación en su propia escuela, porque hay un problema de distanciamiento, hay un problema de relaciones, hay un problema ético. Y ese es uno de los problemas que trae la idea de la investigación en el aula, de una deformación de la idea original del maestro investigador de la investigación. Ahí un juego que no se puede permitir. Yo lo he visto esto hace muchos años en la Universidad de Antioquia, porque todos hacían investigación cualitativa en su propia escuela. O sea, eso es de locos. Eso invalida todos los resultados, porque no está el distanciamiento imprescindible que el etnógrafo tiene que tener con el lugar donde va a hacer su trabajo de terreno. Eso está como es como el tercer versículo del catecismo del etnógrafo, por decirlo de alguna manera. Hay un montón de preguntas, Mauricio. Usted lee, porque yo no alcanzo a leer todas. Sí, profe, cómo no. Entonces, nos dicen, ¿qué preguntas pueden ser poderosas para generar reflexión sobre la práctica pedagógica? Y Ya. la siguiente nos dice, ¿qué lugar se le puede dar a todos aquellos sujetos que nos hacen reflexionar sobre su propia práctica? Ellos no nos transforman, pero ayudan en ese proceso de autorreflexión para lograr la autotransformación. Ahí sí no entendí nada de la pregunta. Voy a contestar la primera. Vale. ¿Me la puede repetir, por favor? Qué pena. ¿Qué preguntas pueden ser poderosas para generar reflexión sobre la práctica pedagógica? Sí. Primera cuestión, preguntarse qué es la práctica pedagógica y si la práctica pedagógica es un concepto pertinente para entender y comprender los procesos de enseñanza. Primera pregunta que hay que hacerse. Yo tengo mis serias dudas sobre el tema. Yo creo que el concepto de práctica pedagógica que fue acuñado en los años 80, en razón de que la enseñanza era vista como un proceso de instrucción y de inculcación, cosa que no es, ¿sí? Pero a partir de los proyectos de diseño, de los currículums y las políticas educativas de diseño instruccional, apareció como eso y fue entendida como eso. Yo creo que 40 años después ya es una buena hora de poder mirar las cosas de otra manera. Entonces, el tema de la práctica pedagógica, primero hay que mirar eso. Y segundo, las preguntas que son fundamentales son, ¿qué es enseñar? ¿Para qué enseño? Las preguntas maravillosas que tiene Eloísa Vasco en un libro. ¿Por qué enseño? ¿Para qué enseño? ¿Cómo enseño? ¿Y qué es enseñar? Con esas preguntas le pueden, otra que reflexión, o sea, y eso es fundamental. Eso está en un texto de Eloísa Vasco, de los primeros que se publicaron, ¿sí? Ya no me acuerdo el título. Pero esas son las preguntas que llevan a la reflexión. Además, mi pregunta es que el maestro enseña, hace sus clases y demás en su sala de clase, y sale de la escuela feliz y contento y no piensa más en lo que hizo. Esa es mi pregunta. O sea, yo creo que los maestros reflexionamos siempre sobre la práctica, siempre sobre lo que hacemos. Porque yo me acuerdo en mis épocas de escuela, de maestra de escuela que fui durante 10 años, que uno salía conversando con las colegas de cómo le había ido en el día, y qué había hecho y qué no había hecho, y qué había funcionado y qué no había funcionado. ¿Eso se llama reflexión, sí o no?
Ahora, es muy relevante, y eso para mí es fundamental, que el maestro sea capaz de escribir esas reflexiones. Y ahí estamos malitos. Entonces, cuando me preguntan, ¿qué pregunta? Pues súper fácil. ¿Qué hice? ¿Para qué lo hice? ¿Por qué lo hice? Y si lo podía hacer de otra manera. Con eso reflexiona, tiene para mucho tiempo de reflexión si enseñó la tabla del 2. Aquí, uno puede transformar su propia práctica, pero ¿qué lugar le puede dar a todos aquellos sujetos que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia práctica? Ellos no nos transforman, pero ayudan en procesos de autorreflexión para lograr la autotransformación. Momentito. Los maestros no vivimos solos en el mundo, de eso no hay ninguna duda. Los procesos de reflexión pueden ser personales y pueden ser colectivos. Pero no hay posibilidad de reflexión colectiva si no hay reflexión personal. Eso es exactamente una interacción dialéctica. Porque el tema es que un sujeto que reflexiona sobre su propia práctica, sobre su propio ser, voy desde el maestro al psicoanalista, al abogado, al arquitecto, al científico, porque todos, la gente seria que trabaja en esas cosas, reflexiona sobre lo que hace, porque es un hacer con significaciones muy poderosas las que generalmente hacen. Entonces, a mí, cuando me dice, ellos no nos transforman, pero ayudan. O sea, uno puede transformar su propia práctica, ¿qué lugar se le puede dar a todos aquellos sujetos que nos hacen reflexionar? Pero es que lo que nos hace reflexionar es la cotidianidad de lo que hacemos. Si no reflexionamos sobre la cotidianidad de lo que hacemos, yo no sé por qué gastamos tanta tinta en hablar sobre la reflexión pedagógica. Entonces, yo no necesito, ningún maestro necesita a nadie que le gatille sus reflexiones. Sí es importante que tenga con quién compartirlas, que otra historia. Pero el gatillado de la reflexión tiene que estar en el propio hacer. Si no, no me funciona. Y fundamentalmente tiene que estar en el proceso de formación. Ahí sí. Ya. Aquí yo tengo más mensajes. Está tan divertido. Está esta otra, ¿qué tipo de relación puede haber entre el etnógrafo de la escuela y los maestros? ¿Y cómo se da esa relación? De eso le puedo hablar de mi propia experiencia. Porque yo como etnógrafo anduve metida en la escuela tiempos en Colombia. Eso es un tema fundamental de cómo la entrada de un etnógrafo a una institución educativa se hace como la bailarina de ballet. O es perfecta o se quiebra todo. Se pasa tiempos en la escuela sin hacer nada, conversando con los maestros, conversando con los nenes, conversando con los directores, conversando con los papás que van a buscar los nenes. Todo eso es un tiempo que a veces es un mes, 2 meses, hasta que el maestro se hace la idea de que uno va a entrar a su sala de clase a tomar notas. Yo encuentro, por ejemplo, que usar videos para hacer observaciones, es una intromisión de una vaina exótica y extraña en la relación humana. Yo creo que más vale aprendemos a tomar notas rapidito, en la vieja tradición, van 2 maestros, se recoge, se junta, se hace su nota ampliada y todo lo demás. Pero eso es muy importante lo que usted está preguntando, porque esa relación se da, y además no solo eso, sino que uno hace su registro de observación, se va a la oficina, hace su nota ampliada. Cuando vuelve a la escuela, lo primero que hace es entregarle al maestro su registro de observación. Porque eso genera una relación de confianza. Si eso no se hace, se quiebra la relación de confianza.
aquí hay otro. Sobre ello, porque creería que la mayoría de maestros cuando investigamos lo hacemos desde las aulas e instituciones donde estamos. Es decir, que eso está mal. Pues sí, ya lo dije. Claro, pero acceder a otros escenarios por tiempos y otras acciones muchas veces es casi imposible. Entonces, ¿para qué la investigación? ¿Por qué uno dice que es investigador? Porque esos son los temas que hay que poner arriba de la mesa. Maestro investigador, es que eso es complejo, muy complejo. Yo necesito que a mí me digan, porque una cosa, ponerle el adjetivo investigador a un maestro que transforma su propia práctica, que sí lo tiene que hacer en su escuela, de eso no hay ninguna duda. Y ojalá, además, escriba cómo generó el proceso de transformación de lo que hace, y de lo que hizo, y de lo que va haciendo, ¿sí? Eso sí es fantástico. Pero eso no se llama investigación. Se llama intervención. Es que eso es lo que nos tenemos que entender de una vez por todas, distinguir una de otra. Sigamos, está entretenidísimo. Esta sí puede Ya. profundizar un poco más sobre la narrativa. Ya, yo no estoy hablando de narrativa, es cuando hablo de hermenéutica y de análisis hermenéutico. Porque no me parece que coincida con lo que dicen lo que propusieron el tema de las narrativas. Yo hablo de mis registros de observación y de mis entrevistas. Ahí es donde yo trabajo con el análisis hermenéutico. Es decir, cuando uno tiene todos los materiales que recogió durante el trabajo de terreno, va a construir una descripción con aquello que coincide y que no coincide en todos los registros de observación y las entrevistas, a partir de un conjunto de temas que aparecen como comunes y otros que son contraejemplos de esos temas. Y eso constituye una descripción. Esa descripción se quiebra cuando yo empiezo a indagar y a contrastar y a poner en contradicción mi descripción con los cuerpos teóricos. Porque la descripción se transforma en un objeto donde está expresada y representada la racionalidad de la realidad. No es la realidad, es la representación de la realidad. Entonces, cuando yo pongo al otro lado los cuerpos teóricos que son relevantes para romper esa representación y encontrar una categoría que pueda explicar esa representación. Y eso va a ser mi aporte a la disciplina en la que yo trabajo. Por ejemplo, yo trabajo en la pedagogía, en el sentido alemán del término. Y por eso para mí los temas de maneras de dictar clase, o sea, no son menores. El problema de la idea del maestro investigador está vinculado con la falta de separación entre campo científico y proceso de recontextualización. Es decir, no hay una diferencia entre lo político y lo científico en la escuela, y en ese sentido, ¿la escuela es un escenario netamente político? Bueno, primera respuesta a la última pregunta, la escuela es un escenario político por definición. Más aún, la tarea del maestro es política. Política no en el sentido del partido X, Z o F, sino política en el sentido que discute Hannah Arendt y la mayoría de los filósofos, o sea, política de la polis, para referirse a un viejo filósofo, ¿sí? Pero es político por eso, porque el maestro, la escuela es una
creación y producción de la sociedad. La escuela no nace porque sí. La escuela es una institución social y como institución social es política. Porque tiene que contribuir, ¿sí? Y más que es política porque además es un bien común. Es un bien común que tiene que ser capaz de distribuir todo aquello que escasea, para decirlo en los términos en que se usa ese término en la tradición inglesa. Entonces, el tema del maestro investigador está vinculado con la falta de separación entre el campo científico y el proceso de recontextualización. No. Yo creo que el tema del maestro investigador, la idea del maestro investigador, es una idea que surge en los años 80 en Colombia, ¿sí? A partir de las lecturas que hizo Eloísa Vasco de Stenhouse. Y que le pareció pertinente que podía ayudar a transformar la escuela. Ahora, ¿dónde estamos hoy? Eso es lo que me gustaría ver. Y además, lo que usted dice, que no hay una diferencia entre lo político y lo científico, no, porque lo científico también es político. Que tenemos que entender que nosotros somos sujetos políticos. Porque vivimos en una sociedad, muchos, y tenemos que relacionarnos entre nosotros. Entonces, y porque además compartimos una cantidad de cosas y discrepamos en otra cantidad de cosas, pero tenemos que convivir. Convivir en una sociedad donde somos todos diferentes, pero que tenemos los mismos derechos, supuestamente. Entonces, ese no es un tema menor. Sigamos. El neoliberalismo enterró la pedagogía y el maestro como intelectual autónomo de la opinión. No fue el neoliberalismo solamente, es el modelo del sistema educativo. O sea, mientras sigamos comiéndole cuentos al Banco Mundial, mientras sigamos comiéndole cuentos a que el diseño institucional es perfecto y ahora se llama competencias, mientras que sigamos pensando que los niños saben se mide con una prueba estandarizada, mientras sigamos todo eso, maestro intelectual autónomo, adiós, adiós. Y además el maestro es un intelectual autónomo, no de la pedagogía, porque la pedagogía es una disciplina. Para mí, desde donde yo estoy parada. Entonces el maestro para mí es un intelectual autónomo y como intelectual autónomo es un personaje que puede tomar decisiones, ¿sí? Porque además también es un profesional autónomo. Tiene que tener la capacidad de tomar decisiones. Y hoy en día, como dije hace poco en la escuela de Amagá, el maestro es un cartero, es decir, entrega el mensaje del currículum. Y eso es bien problemático. Entonces la autonomía intelectual del maestro no existe, porque no puede tomar decisiones por su cuenta. Lisney, qué bien, qué bueno que un estudiante pregunta. Mire, ¿sabe qué? Mi sugerencia es como vieja maestra de escuela, aprenda bien a enseñar. Porque si aprende bien a enseñar, la pregunta, mire, no va a tener preguntas, va a tener tratados de preguntas que se va a hacer todos los días de lo que está haciendo todos los días. Y va a que leer mucho para entender y para poder transformar lo que hace, porque a usted le enseñan, como me enseñaron a mí en la escuela de práctica, ¿sí? Con mis maestros de práctica, que eran fantásticos, algunos, otros no tanto, pero uno aprende por las buenas y por las malas, ¿sí? Pero después es uno solito el que está parado delante de la sala de clase, delante de 30 muchachitos, delante de 40 muchachitos, delante de 10 muchachitos que son todos distintos, responden a ninguna categoría de las que leyó en los libros de psicología, sino que son un revuelto de todas. Son un revuelto de todas las que aprendió en sociología y son un revuelto de todas las que aprendió en antropología. Pero ¿sabe qué? De todos esos muchachitos, usted tiene que ser capaz de entregarle una caja de herramientas que le va a permitir ser un ciudadano que pueda transformar la sociedad en que vive. Es un pequeño detalle, digamos, lo que hacemos los maestros.
Ya. Autobiográficos. Procesos autobiográficos. Mire, la autobiografía, se los acabo de decir, es lo que la Inquisición le pedía a los presos. Yo creo que los procesos autobiográficos no contribuyen en nada a la práctica del maestro. Porque cuando escribe un proceso autobiográfico y además tienen que entregárselo al profe, ¿quién decide? Proceso autobiográfico, yo le puedo decir, yo tengo un montón de cuadernos mientras hice investigación etnográfica que solo podrán ser abiertos el día que yo no esté más, porque nunca los vio nadie. Y no sé si no lo voy a quemar antes de morirme. Porque eso es de uno, no es para el público. Las reflexiones que uno hace como maestro, ¿sí? Eso es algo importante para guardarse uno muchas veces. No tiene por qué andar publicándolas por ahí. Y las autobiografías a mí no me convencen tampoco. Fíjese que hay una cosa que es muy clave en Nora. ¿Y sabe qué es? Cuando me puse a leer un texto de Denzin, con quien yo tengo una ojeriza más o menos fuerte, le cuento, porque me puso como por epistemología la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que no es ni por lejos una corriente epistemológica, es una teoría sociológica. Entonces, cuando alguien escribe un mamotreto gordo así y pone esas cosas, uno empieza a dudar. Yo le voy a decir cuál es mi hipótesis de trabajo. Mi hipótesis de trabajo con todas estas historias, con los Denzin, todos los demás, es que ellos leen a los franceses, pero leen a los franceses con anteojos gringos, con anteojos de lo que estudiaron ellos en las universidades y de lo que leyeron en las universidades. Entonces, el combinado es complejo, porque el mundo francés piensa de una cierta manera, porque tiene una tradición súper poderosa, ¿sí? Igual que los alemanes. O sea, usted no puede leer a los alemanes si no trata de entender cómo se construye ese pensamiento, cómo se construye esa reflexión históricamente. Pero a los gringos la historia no es algo que les importe, y la historia cultural les importa menos. Entonces, a mí, cuando yo leo esos textos, yo me distancio totalmente, y ellos son de los que proponen la autobiografía. Bueno, revisaré la tesis de la doctora Claudia Salazar. Ah, qué buena pregunta. ¿Cómo considerar la labor docente en el escenario de la educación inclusiva? Mire, ese es un tema para mí más que relevante. El tema de la educación inclusiva, que ha sido para mí un gran descubrimiento que apareciera como tema, y se lo digo por qué inmediatamente, porque en mi historia de ser maestra de escuela en el sistema educativo uruguayo, en una escuela laica, gratuita y obligatoria, donde la escuela cubría un distrito y donde todos los nenes de ese distrito tenían que estar en la escuela porque nosotros salíamos a hacer censo, a ver cuántos había y quiénes eran, sin importar nunca, jamás, sus condiciones. Yo he tenido alumnos en la escuela que me han servido de un aprendizaje fenomenal, porque tuve una nena sorda, un nene esquizofrénico, ni hablemos de los disléxicos y todos esos, porque esos son habituales, ¿sí? Pero yo nunca mandé a esos chicos a un psicoanalista. O sea, mi nene esquizofrénico lo atendía un psiquiatra, entonces el psiquiatra y yo nos escribíamos todos los fines de semana. Pero él estaba en la escuela con todos los demás, jugaba al fútbol y todo el mundo aplaudía cuando mi querido Julio César, porque uno no se olvida nunca de los nombres de esos chicos, ¿sí? La pelota, o sea, porque sus nociones espaciales eran, o sea, sus cuadernos eran una maravilla, o sea, por suerte en la escuela uruguaya los cuadernos eran gratis, ¿sí? Por eso su escritura era total, o sea, su escritura prácticamente no existía, era una disociación de dibujos.
Entonces, yo mandaba ese cuaderno al psiquiatra, y él me lo devolvía y nunca me dijo nada específico, o sea, pero sigamos, porque lo que importaba es que él viviera con los demás. Entonces, eso es lo importante. Y la otra cosa que es muy importante para mí es que es el maestro el que hace las preguntas, no el psicólogo. El maestro es un profesional autónomo y desde esa autonomía profesional hace las preguntas que necesita. Y lo primero que tiene que entender es que todos los nenes que tiene delante, como lo dije antes y lo voy a repetir hasta el cansancio, son diferentes, pero todos tienen los mismos derechos. Y entonces es súper fácil. Lo que pasa es que, como tenemos un sistema que no entiende nada del cuento y pone pruebas estandarizadas y pone una cantidad de tonteras que no sirven, que sirven para 3 cosas, para nada, para nada y para nada, ¿sí? Los maestros se ven absolutamente, o sea, están súper empujados y están presionados, ¿sí? Para hacer cosas que no tienen que hacer. Entonces, un chico que tiene una X, Y, Z problema, bueno, tiene un problema, pero ¿qué? Todos tenemos problemas. Entonces, la visión y la concepción es la que tiene que cambiar. No podemos seguir medicalizando y psicologizando muchachos, por favor. Los muchachos son todos iguales, pero distintos. Y eso un maestro en su formación tiene que entenderlo de una vez para siempre. Entonces no puede entrar a la escuela pensando cuántos niños con problemas tienen, sino cómo voy a hacer para que todos adquieran y se apropien de la caja de herramientas que necesitan para vivir decentemente, no más. No sé si contesté, pero son cosas que a mí me preocupan. Víctor Manuel, buena pregunta. Pregúntele a los señores que diseñan los currículos de formación de maestros. Yo ando en otro cuento que no tiene nada que ver con lo que usted está diciendo. Creo que las cosas se hacen de manera distinta, ¿sí? O sea, el tema es que los maestros, lo que tienen que discutir las escuelas de formación son cuál es el lugar de la práctica, porque es en la práctica del oficio, en las escuelas de práctica, donde se constituye la identidad del maestro y donde todo lo que se enseña en teoría adquiere sentido y significado, y si no adquiere sentido y significado, lo vemos la próxima vez. O sea, es un tema bien importante lo que está preguntando. Y combinar la reflexión y la transformación de la práctica académica. Bueno, la academia está en un problema súper serio también. Porque, a ver, cuando empiezan a aparecer una cantidad de expresiones, entre ellas el famoso pensamiento crítico, la práctica reflexiva, la no sé qué y la no sé cuánto, que son puras palabras. El problema está en cómo se hace. Porque palabras hay para todo. El problema para mí es cómo se hace, o sea, ¿desde cuándo se forma un ciudadano crítico? Y uno es un ciudadano crítico. Es el desarrollo de un modo de pensar que pueda poner, de pensar y de conocer, que pueda poner en cuestionamiento todo. Y eso se empieza muchas veces en el jardín cuando se observa, en el jardín como de 5 años, eso cuando cultivan plantitas y todas esas cosas, que me parece fascinante. Ponga a discutir los muchachos, ¿sí? A ver qué piensan, que por qué este fue para acá y por este fue para allá y por qué el otro fue para acá. Lo mismo sucede en las clases de primer año de escuela primaria, de segundo año de escuela primaria, porque en general se cree que el pensamiento crítico, eso que llaman pensamiento crítico, se adquiere estudiando historia. Olvídese. Eso con suerte aparece allá como a los 15, 16 años, y si todas las cosas funcionaron bien, digamos, porque si no, olvídese.
Entonces, el tema fundamental es que cómo nosotros formamos a la gente de manera tal que sus procesos cognitivos, el desarrollo de sus estructuras cognitivas, el desarrollo de su emocionalidad y de su sociabilidad se articulen completamente. Y entender de una vez por todas que los contenidos curriculares en sí mismos no sirven para nada. Solamente se pueden entender cuando ellos se transforman en la caja de herramientas de un ciudadano activo. Porque a mí no me sirve de nada que un tipo sepa hacer buenas ecuaciones, ¿sí? Si no sabe dónde está parado en el mundo. Y que sepa el teorema de Gödel, como le llaman, o cosas así raras y exóticas, ¿para qué? Si después no sabe por quién votar. Es complicada la situación. Y en el mundo académico eso se da mucho. Bien, Javier, esa es la pregunta. Mire, si hay algo de lo cual yo me siento absolutamente orgullosa en mi vida, es de haber participado del movimiento pedagógico colombiano. Que no se puede repetir porque se dio en una circunstancia político, cultural, económica específica, y la historia no vuelve nunca para atrás. Entonces, pero sí hay algo que es bien importante, es que los maestros se junten para pensar por cuenta propia. Porque además hay una cosa que yo sigo creyendo a pie juntilla, porque además yo enseñé los 2 últimos años que estuve en el Uruguay en plena dictadura, y yo nunca dejé de hacer las cosas que hice siempre. Que a la dictadura no le gustaban las cosas que yo hacía, ¿sí? Pero uno cierra la puerta de la sala de clase y hace lo que quiere. Después llena los papeles, que es otra historia. Pero en esa práctica es donde nos jugamos nosotros y donde nos jugamos la sociedad que viene. Entonces, bueno, la prueba es saber el currículum que inventa el ministerio y demás, pero lo que nosotros podemos hacer es hacer la contraria. En lugar de preguntar nosotros cómo es el ministerio, dejar que los nenes pregunten. Eso ya abre un camino que nadie sabe hasta dónde llega. Entonces, somos nosotros, no podemos dejar de instrumentalizarnos, porque si nos instrumentalizan es porque nos dejamos y no nos podemos dejar. A ver, aquí hay una pregunta interesante, Rafael, que en el campo de la educación superior, ¿cómo observa esa relación investigación-intervención? Mira, hay dos cosas que son bien distintas, y es que depende de las carreras que se estudien, primera cosa. En el campo de por ejemplo, los trabajadores sociales, que son buenos para la intervención, los maestros, que tendrían que ser súper buenos para la intervención, los profesores de enseñanza secundaria, que también tendrían que ser súper buenos para la intervención, que no son, ¿sí? Y la investigación es otra parte. Porque lo que se hace en las universidades cuando se escribe una tesis, por ejemplo, de maestría, piensen, por ejemplo, los modelos, ¿por qué no miran los modelos que hay en las distintas partes del mundo sobre estos términos? O sea, en Estados Unidos la maestría termina con un examen que es el ingreso para el doctorado, por ejemplo. En Francia se llama, lo que uno hace para terminar su maestría se llama memoria. Y la memoria no es un trabajo es un ejercicio de investigación, pero no puede tener más de 50 páginas para que nos entendamos de qué estamos hablando. Entonces, el tema de la investigación, primero, eso lo puede enseñar quien ha hecho investigación, porque si no es muy difícil que pueda enseñarlo, porque eso no es una cuestión de libro solamente, es una cuestión de saber cómo funciona en el mundo real.
hoy hicieron mención del trabajo de la etnografía en la etnografía, que según dice mi marido es una alabanza a mi propio ego, es una autoalabanza a mi ego, porque los registros de observación de clases que están allí son mis clases. Y después de muchos años de hacer investigación. Entonces, uno se mueve de otra manera en eso que el profe que hace metodología de investigación leyendo los libros. Entonces, y la investigación en la universidad tiene que tener un lugar, pero para mí el lugar de la investigación en la universidad es el doctorado. Ya. A ver, buena pregunta, buena pregunta. Mire, el principio ético de la investigación es válido para todos los enfoques de investigación. Y eso es válido para la investigación en ciencias sociales, en ciencias humanas y en las ciencias llamadas duras. Los biólogos tienen serios líos con esos cuentos, ¿sí? La investigación que hacen los médicos con los biólogos y demás, también. Entonces, la ética es algo que tiene que estar presente siempre, tanto en el trabajo de investigación como en el trabajo profesional cotidiano. Entonces, no es que sea en la etnografía, sino en todos. Siempre tiene que estar ahí. Ya terminamos la historia, Mauricio, no hay más preguntas. Ya. Efectivamente, muchas gracias, profe. Muchas gracias. Y afortunadamente con esa pregunta volvimos a lo del lugar ético del investigador y Así la es. necesaria validación. Así es. Sí. Es que es muy importante. Muy importante. Aquí alguien pregunta. A ver. Uy, por favor. Uy. Cojamos esa última, maestra. Sí. Mire, yo soy una convencida que en la escuela y teniendo en cuenta la edad de los muchachines y en la enseñanza secundaria, hay que hablar de lo que pasa en el mundo real. Con mucho cuidado. Con la ética como bandera, porque es así que tiene que estar ahí, pero a mansalva. ¿Sí? Y porque no se puede... Mire, la modificación de las conductas violentas en Colombia, calcule, pongamos una fecha así para empezar la cuestión nomás, ¿sí? 1948, saquemos la cuenta, ¿sí? Llevamos 80 años de violencia. Y además la violencia termina siendo un modo de vivir, aunque no nos guste. Entonces, no es la de ahora, es todo lo que venimos arrastrando. Y esa es una historia que los chicos tienen que saber. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para sanar una sociedad enferma, como esta misma en la que yo vivo, que también está enferma, de otras enfermedades, pero también está enferma, ¿sí? Para que la cabeza de los muchachos empiece a construirse de otra manera, por decirlo. ¿Sí? A mí me tiene aterrada, y se lo digo, Diana Estela, con toda dolor además, lo que pasa en Colombia, pero también me tiene aterrada que mis amigos chilenos ni siquiera lean las noticias de lo que está pasando en Colombia. Y que lo que ha pasado estos últimos días con las cosas terribles de degollamientos y cosas así, en las noticias chilenas no ha aparecido una letra, y en la tele tampoco, y en la radio tampoco. Pero sí nos llenamos la boca con América Latina.
Y América Latina para acá, y América Latina para allá, y América Latina para allá. Y esto no solo es un problema del gobierno de derecha, es de todos. Porque aquí la izquierda tampoco ha hablado. En el Uruguay tampoco ha hablado, porque yo te mantengo vínculos con alguna gente. Entonces, por favor, los brasileños tampoco están muy preocupados por Bolsonaro. Entonces, lo que pasa en Colombia no es solo el problema de Colombia, es de todos nosotros. Y ahí sí hay una distinción muy grande entre mi generación y la que viene ahora. Eso. Y mire, yo ya no sé qué hacer, o sea, ya no me quedan velas, ya no sé qué hacer. Y ya no puedo hacer otra cosa más que estar presente con ustedes y con mis viejos compinches. Porque la semana pasada dormí poco leyendo las noticias. Me duele profundamente. Vale, muchas Ya, gracias. era la pregunta que había que profe. contestar. Muchas gracias, profe Araceli. Y efectivamente eso se enlaza con la respuesta que la profe dio a la pregunta sobre el lugar político del maestro. Pues, y con las preguntas asociadas a la transformación. Si pensamos que lo que hacemos en tanto maestros, lo que hacemos en tanto investigadores, apunta a agenciar posibilidades de transformación cultural y transformación social. Y que muchas veces encontramos discursos que apelan a una supuesta neutralidad del maestro. ¿Sí? Y el maestro no es neutral, no puede ser neutral. Escuchándola, me acordaba, Nunca. sí, me acordaba de un viejo texto. Creo que ya no se consigue, toca buscarlo, es por allá en los libros, en las ventas de libros viejos. Es un libro por allá de los años 70 de María Teresa Nidelkoff. Maestro pueblo, maestro gendarme. Y en nosotros, en tanto sujetos reflexivos, está la posibilidad de decisión de ser uno u otro. Pero podríamos decir también que está el investigador pueblo o el investigador gendarme, que es un poco lo que Jesús Ibáñez tipifica como el investigador nómada o el investigador sedentario. Bien sea que se ubique hacia el centro o hacia la periferia. Bueno, muchas gracias, profe Araceli. Ha sido un placer escucharla. Nos deja con, como dice una de las intervenciones en el chat, muchas movilizaciones. Son la multitud de preguntas, inquietudes que nos rondan y entre más preguntas tengamos, más posibilidades de reflexión y acción tenemos. Muchas gracias, profe, desde la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Estamos profundamente agradecidos con usted. Agradecemos a todas las personas que han estado conectadas acá en el Zoom y les recordamos a las demás personas que está disponible la charla desde Facebook, el cuarto Congreso de Investigación e Innovación en Educación. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a los asistentes. Y los esperamos a nuestros asistentes, los invitamos a las mesas de trabajo que hay esta tarde, al panel del día de mañana. Tendremos una conversación interesante desde distintos sectores y distintas miradas. Y a la conferencia en las mesas del viernes en la tarde y un taller que se va a hacer también el viernes
y a nuestra conferencia de cierre que va a ser el día sábado en la mañana. Muchas gracias y nuestro corazón con usted, profe. Muchas gracias a ustedes y le manda saludos a Dino Segura de mi parte, por favor. Ese es otro viejo compinche. Claro, yo le digo, él es uno de los panelistas de mañana. Por eso, mándele mis saludos. Sí, señora. Por favor. Vale, muchas gracias. Gracias a todos por la paciencia, gracias por las preguntas, han estado muy interesantes y me ha permitido ampliar algunas cosas que se me habían quedado en el tintero. Miles de gracias por la invitación. Gracias. Carlos Gilmar, gracias Nora Patricia, gracias a todos. Gracias, maestra Araceli, muy amable. Nos Chao, vemos. profe, Chao. muchas gracias. Chao. Bueno, muchas gracias y cerramos ya entonces nuestra transmisión. Reitero la invitación para que nos acompañen en la tarde en las mesas de trabajo. Muchas gracias. Listo, buenos días. Andrés, Listo. bueno, sí, ya hemos podemos finalizado, hemos finalizado la transmisión. Entonces, todo quedó súper bien, quedó chévere. Muy bien, Andrés. Gracias. Muchas Con mucho muchas gusto. gracias. ¿Cómo lo vio Carlos Gilmar? Muy bien, bonito. Ella es una mujer vital, ¿no? Ajá. Muy, muy vital. Además nos deja muchísimas preguntas, ¿no? Digamos la idea de decir, bien, el movimiento pedagógico fue importante, es importante que lo recordemos, pero bueno, ¿y ahora qué estamos haciendo? Sí, 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 sí. Sí, muy bien, muy bien. La idea de volver a la narrativa para pensarla, ¿no? Para discutirla. Me gustó mucho. Y traer ahí la reflexión de Bakhtin, importante. Sí, bien. Sí, ahí Y hay harto para mucho. trabajar. Bueno, ahí tenemos la grabación, tenemos eso también colgado en el Facebook, entonces para que lo podamos Chévere. utilizar como recurso. Sí. Norita, ¿cómo viste el asunto? Pues Maurito nos abre una cantidad de preguntas a propósito de la cátedra que se inaugura hoy dentro de la licenciatura y para pensar mucho el tema de la investigación. En un primer conversatorio que teníamos con el Grupo de Equidad y Diversidad a propósito del panel de mañana, sí hay muchas preguntas que realmente nos hacíamos y que Araceli de alguna manera nos pone también a pensar, ¿no? Que tanto la investigación se aleja de lo pedagógico, eso me parece supremamente importante. Muchas preguntas y no me parece clave que estos invitados nos generen y nos confronten también en nuestros procesos de formación de maestros. Súper clave, Mauri. Chévere. Bueno. Sí. Súper. Hay muchas cosas por pensar. Yo creo que hay que pensar muchas cosas. Sí, definitivamente. Pero súper. Están movilizando. Aquí tenemos el chat de la licenciatura y están, ¿qué hacemos? Nuestras charlas que tenemos para esta tarde, ¿qué vamos a hacer? Y yo digo, nada, importante esas provocaciones, importante para sentarnos a pensar en los proyectos curriculares. Creo que es un tema, y para la universidad, Mauri, que no ha pensado este tema de la el investigación. cuestionamiento a la formación fue fuerte. Ahí. Sí, fuerte. Y válido, yo creo que hay unos temas bien claves para pensar. Sí, señor. Tú que conoces el tema de la investigación en la licenciatura. Entonces sí hay que pensar mucho eso. Pero me parece un abrebocas muy, muy interesante, súper chévere. Carlitos, gracias. Vale. A ti. Abrazo. Bueno, un abrazo y nos vemos en las mesas. Pues, nos vemos ahí ahora estamos. más tarde, sí señora. Me están preguntando en las mesas, Mauri, uno se entra al enlace y lo direccionan al eje que les corresponde. Sí, okay. Sí, todos entramos al tiempo y ahí una vez que entran los direccionamos a las salas. Perfecto.
Perfecto, listo, Mauri. Un Listo. abrazo y muchas gracias Vale, a todos. muchas Andrés, gracias, muchas gracias. y nos estamos Maurito, viendo. gracias. Ana Bricet, cuídate Vale, mucho. con gusto. Listo, gracias, ingeniero. Mao, Bueno, nos ¿Cómo vemos. accedemos a Mao, la disculpa. grabación? La grabación que se hizo localmente Sí, señor. habría que